nombre es Vicente Saavedra y soy tutor de los cursos matemáticos en el taller Los Dos Relojes. Y en este video, perteneciente al curso de cálculo en varias variables, vamos a repasar el concepto de norma y de topología. Para eso vamos a partir recordando el concepto de norma. Dado un espacio vectorial E, decimos que una función, que se suele denominar de esta manera, es una norma si se cumplen las siguientes condiciones. Esa función, al evaluarla en X, es mayor o igual a 0, para cualquier vector que evaluemos. Si vale 0, eso vale 0 si solamente si el vector que estamos evaluando es el vector nulo. Tened en consideración que este 0 es un escalar, y en este caso este 0 es el 0 de este espacio vectorial E. Por lo tanto, pueden no ser los mismos. La tercera condición es que si ponderamos por un escalar el vector X y lo evaluamos en esta función, va a ser igual a sacar ese escalar ahora con valor absoluto. Y por último está la desigualdad triangular, es que si evaluamos en esa función X más Y, va a ser menor o igual a evaluar X y sumarlo con la evaluación de Y. Cuando una función cumple estas cuatro condiciones que están acá, lo llamamos norma. Existen muchas normas dentro de distintos espacios vectoriales. Algunas clásicas en el espacio vectorial Rn son las siguientes. Las normas P, que se definen de esta manera, y la norma infinito, que consiste en tener un vector, evaluar todas sus componentes con módulo y extraer la más grande. Estas normas son clásicas dentro de Rn. Dentro de un mismo espacio vectorial pueden existir una gran cantidad de normas. Algunas de ellas están relacionadas y otras no. Una relación entre normas muy relevante es la equivalencia de normas, que pasaremos a estudiar a continuación. Diremos que en un espacio vectorial E, dos normas, una norma A y una norma B, son equivalentes si existen constantes C1 y C2 positivas, tales que para todo X, la norma A de X es menor o igual que C1 por la norma B de X, y la norma B de X es menor o igual que C2 por la norma A de X. Esto es muy relevante tener en cuenta, acá es muy relevante tener en cuenta el orden de los cuantificadores, puesto que estamos pidiendo que existan constantes y esta relación se cumpla para todo X. Esto es fundamental a la hora de estudiar la convergencia. ¿Por qué? Porque la convergencia de sucesiones depende de la norma con la que estemos trabajando. Es decir, cuando uno dice que una sucesión xn converge a un x, eso detrás hay una dependencia con la norma que estamos trabajando en el espacio vectorial. En algunos casos lo que puede suceder es que una sucesión converge a un punto x con una norma y con otra norma simplemente no converge, por ejemplo. Esto no pasa cuando las normas son equivalentes. Es decir, que si tenemos dos normas equivalentes, A y B, y tenemos una sucesión xn que converge un punto x con la norma A, también lo va a hacer con la norma B, y al mismo punto límite x. Esto es muy relevante, ¿por qué? Porque en todo espacio de dimensión finita, como por ejemplo Rn, todas las normas son equivalentes. Por lo tanto, hay una importante relación en la convergencia de sucesiones con distintas normas. Dicho de otra manera, en espacio de dimensión finita, cuando uno estudia la convergencia de sucesiones, no es tan relevante la norma que trabajamos, puesto que el comportamiento es el mismo. Algunas otras propiedades importantes a tener en cuenta en torno a las normas son las siguientes. Primero, cuando T es una transformación lineal de E a E, y tomamos una norma, entonces esta siguiente función que vamos a definir, que llamamos así sub T, está acá, es una norma. Esto es muy relevante, puesto que en algunos casos nos quieran pedir probar que cierta función es una norma, y si uno logra escribirlo como de esta manera, con esta estructura, uno puede probar de manera más directa que es norma. ¿Por qué esto es fácil de ver?
Como T es una transformación lineal, saca los escalares y separa la suma. Y por lo tanto, uno puede aplicar directamente las propiedades de norma de esta que está acá para comprobar que esto también es una norma. Y otra acotación importante es el concepto de normalizar un vector. Esto quiere decir que si tenemos un vector x en E, un elemento x, este elemento que vamos a definir acá cumple una propiedad importante, que es de norma 1. ¿Por qué? Si extraemos la norma de x tilde, nos queda x dividido en la norma de x, y como este valor que está acá es un escalar, podemos sacarlo de la norma y nos aparece lo siguiente, que este elemento es de norma 1. ¿De qué nos ayuda esto? Nos puede ayudar en distintos contextos. Uno de ellos es cuando tengamos una propiedad, es por ejemplo cuando tengamos una cierta propiedad que se cumpla para elementos de norma 1 y queramos traspasar esa propiedad a todo el espacio E. Y eso obviamente va a depender del caso específico, pero uno podría tratar de trabajarlo de esta manera, normalizando los vectores del espacio E. Entonces estos dos trucos, estas dos técnicas, son bien útiles en distintas demostraciones que involucran normas y pueden ayudar en más de algún caso. Por lo tanto, es bueno tenerla presente. Con respecto a las normas, uno define lo que se llaman bolas de la siguiente manera. Si tenemos un espacio vectorial normado, y un vector x0 en E y un radio positivo, se define B de x0, R, la bola abierta de centro x0 y radio R de esta manera, es decir, los x en E, tales que la norma de la diferencia entre x, es decir, este punto, y x0, el centro de la bola, es menor que R, que el radio, y si cambiamos ese menor estricto por un menor irrestricto, un menor igual, hablamos de la bola cerrada que se distingue con una rayita encima de la B. A partir de lo que son las bolas abiertas y las bolas cerradas, uno define lo que son los conjuntos abiertos y cerrados. Diremos que un conjunto A es abierto si para todo x en A existe un epsilon positivo tal que la bola de centro x y radio epsilon está en A. Esto quiere decir que un conjunto va a ser abierto si cualquier punto que esté dentro del conjunto podemos ponerle una bola que lo encierre y que siga estando contenida en el conjunto A. Esta definición suele ser estándar, es decir, se suele usar siempre la misma para el conjunto abierto. Ahora, cuando pasamos al conjunto cerrado, un poco distinto porque la definición suele variar dependiendo del libro del que estén estudiando, la sección del curso o distintas condiciones. Sin embargo, son equivalentes, obviamente. Por ahora nos quedaríamos con lo siguiente. Diríamos que un conjunto A es cerrado si su complemento E menos A, que también se suele escribir con AC, el complemento de A, es abierto. Otra definición alternativa, o que también puede ser vista como una propiedad o una caracterización de ser cerrado, es la siguiente. Decimos que el conjunto A es cerrado si para toda sucesión xn que está contenida en A, tal que esa sucesión converge a un punto xn, entonces x está en A. Esto nos quiere decir que los conjuntos son cerrados bajo límite, cuando uno toma límite de sus sucesiones. Están acá, obviamente, sucesiones que convergen. Es decir, los conjuntos cerrados contienen sus puntos de acumulación. Algunas apreciaciones importantes a destacar acá, por ejemplo, cuando uno habla de normas, cuando uno habla de bolas, están involucradas las normas entre ellas. Pero entonces uno se pregunta, ¿qué pasa cuando tenemos más de una norma? Por ejemplo, en RN tenemos la norma 1, norma 2, norma infinito. Las bolas son distintas dependiendo de la norma con la que trabajemos. Tener ojo con eso. Cuando las normas son equivalentes, las bolas siguen siendo distintas, solamente que tienen propiedades que nos permiten relacionarlas unas con otras, lo cual sale de la equivalencia. Lo que sí, cuando trabajamos con distintas normas, a pesar de que las normas sean equivalentes, cambia la forma geométrica de la bola. Por ejemplo, en R2, con la norma 2,
las bolas se ven como circunferencias y con la norma infinito se ven como cuadrados. Un error bien común que suele suceder también es que cuando uno logra deducir que un conjunto no es abierto, es pensar que ese conjunto sea cerrado. Y eso es falso. O sea, a lo que me refiero es que existen conjuntos que no son ni abiertos ni cerrados. Además, en Rn, los únicos conjuntos que son abiertos y cerrados a la vez son el vacío y todo el espacio. A partir de los conceptos que hemos discutido hasta ahora, uno define lo que es el interior de un conjunto y la adherencia de un conjunto. El interior de un conjunto A, que se escribe como el int de A, o también se escribe con A con un circulito encima, son todos los puntos X en E. Uno aquí también puede poner A, la definición sigue siendo la misma, tal es que existe un radio en el que si yo encierro una bola con centro X y ese radio, eso sigue estando contenido en A. Por otro lado está la adherencia de un conjunto, que se escribe como ADH de A, o bien como A con una barra encima, que quiere decir que si son todos los puntos X en E, ojo que acá sí tiene que ir el E, aquí no puede ir A, tal que para todo radio positivo, la bola de centro X y radio R intersecta al conjunto A en no vacío. Esto nos dice directamente que todos los puntos de un conjunto, o sea, del conjunto A, están en su adherencia también, pero pueden haber más elementos. También uno puede ver la adherencia como todos los puntos que uno no puede separar del conjunto A. Bueno, y en torno a eso existen bastantes caracterizaciones que habrán estudiado en sus distintas secciones, y los pueden ayudar para entender mejor este concepto de adherencia. Algunas propiedades relevantes en torno a estos dos conceptos son las siguientes. A es abierto si solamente si es igual a su interior. Un conjunto B cerrado si solamente si es igual a su adherencia. Tener en cuenta también que un conjunto contiene a su interior y está contenido en su adherencia. Por otra parte, una propiedad que nos permite relacionar el interior de un conjunto con su adherencia es la siguiente. Si D es un subconjunto D, el interior de D es igual al complemento de la adherencia del complemento de D. De esta manera uno puede relacionar el interior de un conjunto con su adherencia, con la adherencia del complemento. Ahora veremos 3 ejercicios en los que se estudian los conceptos que hemos discutido previamente. Estos ejercicios no los desarrollaré de manera completa, pero sí daré ideas de cómo se abordan con el fin de aportarles en caso de que les toque enfrentarse a algo de ese estilo. Adicionalmente, creo que es un buen ejercicio que lo desarrollen de manera más completa para practicar. Entonces, la idea de esto es estudiar estos dos conjuntos en primer lugar y determinar su interior, su adherencia, y luego definir si los conjuntos son abiertos, cerrados, ninguna de las dos o ambas. En general, este tipo de problemas, donde le dan explícitamente el conjunto, les recomiendo que los grafiquen con el fin de armarse una idea mucho más clara de cómo es el conjunto y así al menos poder proponer cuál es el interior y cuál es la adherencia. Por ejemplo, en el primer caso, un bosquejo del conjunto sería una especie de porción de una elipse, debido a esta expresión que está acá, sería lo que está dentro, y sin considerar los bordes de los ejes, debido a que las desigualdades son estrictas. De esta manera, uno podría interpretar que este conjunto es abierto, es decir, su interior es igual al conjunto, y su adherencia sería cerrar este conjunto con sus bordes. De esa manera, ustedes pueden decir que proponen que el interior vale tanto y la adherencia vale tanto, y en caso de que lo requieran, a partir de eso pueden justificarlo, partiendo de su candidato a interior y su candidato a adherencia. Además, recuerden que un conjunto es abierto si solamente si es igual a su interior, y es cerrado si solamente si es igual a su adherencia.
Por lo tanto, solamente determinando su interior y su adherencia pueden responder si el conjunto es abierto, cerrado, ninguna de las dos o ambas. Otra forma de abordar por ejemplo, el problema A es tratar de escribirlo de una manera distinta. ¿De qué manera podemos escribir este problema? Recordemos, primero podemos ver que el x cuadrado partido en 4 más y cuadrado partido en 9, uno lo puede escribir como x partido en 2 al cuadrado más y partido en 3 al cuadrado. De esta manera, si ustedes definen una transformación lineal t, que va de R2 a R2, y lo que hace es tomar un x e y les devuelve el x partido en 2 y el y partido en 3. Esto es claramente una transformación lineal. ¿Y por qué nos sirve esto? Por un resultado que comenté anteriormente y que ya dije no es difícil de probar, en caso de que no lo hayan visto en clases, es que si definimos una nueva norma, que llamaremos norma sub t, de esta manera, bueno, definimos esta nueva función, es una norma. ¿Por qué es una norma? Porque t es una transformación lineal y la norma 2 es una norma. De esta manera, esto no es difícil de probar, solamente basta utilizar en primer lugar las propiedades de la transformación lineal y luego las propiedades de norma de la norma 2. A partir de esto, ¿en qué nos ayuda? En que esta desigualdad que se presenta acá, la pueden reescribir como la norma t que acabamos de definir, está acá, menor o igual a 1. Y a partir de eso, por ejemplo, voy a borrar este conjunto, lo pueden escribir como la bola unitaria, con la norma t que acabamos de definir. Recuerden que las bolas, la forma de las bolas y su definición depende de la norma que utilizan. Por ejemplo, por lo tanto, aquí vamos a especificar qué bola es. Pero como todas las normas son equivalentes, estudiar si un conjunto es abierto o cerrado con cualquier norma va a ser lo mismo. Por lo tanto, ustedes en este tipo de problemas pueden escoger la norma con la que quieren trabajar. Y esto intersectado con el primer cuadrante, es decir, los x positivos e y positivos. Intersectan con eso. De esa manera, este es abierto, por lo tanto, este conjunto pueden determinar que es abierto. Entonces aquí hay varias formas de abordarlo. Una puede ser directamente utilizar la definición, otra tratar de reescribir adecuadamente el conjunto A como lo acabamos de hacer. Donde esto, escribirlo más explícitamente, serían los x es, y, tal que x positivo e y es positivo. Entonces con eso pueden concluir el problema A y les recomiendo que lo hagan con mayor detalle. Ahora en cuanto al conjunto P, es un poquito más complicado. Nuevamente les recomiendo que hagan un bosquejo de este conjunto para tratar de interpretar mejor cómo se comporta. Y primero vamos a tratar de identificar su interior y su adherencia. Para identificar su interior, como una idea de cómo lo pueden ver, es notar que este conjunto es numerable, debido a que solamente aquí estamos moviendo n y m naturales. Por lo tanto, el cardinal del conjunto B es numerable y cualquier bola que estudiemos es de cardinal no numerable. Por lo tanto, es imposible que una bola esté contenida completamente en el conjunto B. Eso nos permite concluir que el interior del conjunto B es vacío, debido a que no existe ningún punto inferior. Otra manera de verlo es que todos los elementos del conjunto B tienen coordenadas racionales. Y cuando ustedes consideran una bola, por un argumento de densidad de los irracionales, cualquier bola tiene algún elemento con coordenadas irracionales. Por lo tanto, ninguna bola va a estar contenida en el conjunto B. De esa manera, el interior sería vacío. Y su adherencia, para estudiar la adherencia del conjunto B, ustedes pueden estudiar, obviamente, primero, escribirlo aquí arriba. Uno dice, bueno, la adherencia, primero parto con B, debido a que la adherencia siempre incluye el conjunto B, al conjunto que estamos estudiando. Y a ese conjunto le uno otros elementos. Primero, que le puedo unir
le uno todos los puntos a los cuales puedo converger a través de elementos del conjunto B. Notando que son de esta manera, estas expresiones a lo que convergen es a 0 cuando n tiende a infinito, o m tiende a infinito. Por lo tanto, por ejemplo, si tomamos una secuencia de esta manera, que está contenida en B, eso tiende al 0, 0, cuando n tiende a infinito. Por lo tanto, acá puedo unir el punto 0, 0 a su adherencia. ¿Qué más nos falta? ¿Qué pasa si ahora fijamos el n? De esta manera, tenemos 1 partido en m, eso tiende a 1 partido en n, 0, cuando solamente muevo el m. Es decir, si fijamos la primera coordenada, tenemos esto fijo, y movemos este elemento a infinito, el m, esto tiende al punto 1 partido en n, 0. Por lo tanto, puntos de esa forma también forman parte de la adherencia, es decir, los 1 partido en n, 0, con n en los naturales. Bueno, y análogamente, si cambiamos el orden, los puntos de la forma 0, 1 partido en m, con m natural. Eso sería la adherencia del conjunto P. Les recomiendo que lo vean con mayor detalle, que lo pueden hacer de una manera más formal si lo desean, lo pueden completar este problema para poder concluir. Con esto, si ustedes como logramos identificar que el interior es vacío y que la adherencia es más grande que el conjunto no es ni abierto ni cerrado. Por último está el problema 3, que nos dice que si tenemos un conjunto A abierto y B cualquiera, ambos en Rn, y queríamos probar que su suma, que se define como los x más y con x en A e y en B, es abierto. Voy a dar un hint para que lo resuelvan ya de manera más a ustedes de manera más propia. Y lo que les recomiendo es fijar primero un elemento B en el conjunto B y estudiar A más el singleton B, es decir, estudiar este conjunto. Ustedes podrían probar que este conjunto es abierto y recordar que unión arbitraria de conjuntos abiertos es abierto. Por lo tanto, después pueden reescribir A más B como unión de conjuntos de esta manera. Y si ustedes logran probar que esto es abierto, estarían listos, debido a que unión arbitraria de abiertos es abierto, y probarían que A más B es abierto. Solo para aclarar, esto serían los x, y más y, tales que x está en A, e y es igual a B. Es decir, acá solamente podemos mover el x ahora. Simplificamos un poco el problema a probar que esto que está acá es abierto, y luego, a partir de la unión, nos pasamos a A más B. Para finalizar este video, discutiremos brevemente el concepto de compacidad. Decimos que un conjunto K es compacto si toda sucesión que esté en K tiene una subsucesión convergente en K. Esto último quiere decir que el límite de esa subsucesión convergente también es un elemento de K. En el caso de Rn, o en general cualquier espacio de dimensión finita, esto es equivalente a que el conjunto sea cerrado y acotado. Por su parte, se puede probar que si f es una función continua y K es un conjunto compacto, la imagen del conjunto K a través de la función f también es un conjunto compacto. Esto es muy relevante, puesto que en algún problema que nos pidan probar que cierto conjunto es compacto, nosotros podemos ver ese conjunto como la imagen de otro conjunto a través de una función adecuada, y que obviamente tiene que ser continua. Y a partir de eso uno podría probar que el conjunto que me piden probar es compacto. Esto sería el video que tenía preparado. Espero que le haya sido de utilidad y les deseo mucho éxito en su estudio. Recuerden que si tienen dudas de materia o algún ejercicio pueden acudir al canal de Discord del taller de los dos relojes, en el cual estaremos encantados de atenderles en nuestro horario de lunes a jueves de 4 a 8 de la tarde y los viernes de 2 a 6.
Mucho éxito con su estudio y espero que les vaya bien en el control.